encontramos ya en nuestro programa En Esencia. Hoy estamos 12 de agosto y estamos, por supuesto, en nuestra semana de empresas en crisis. ¿Qué es lo que queremos lograr con esta semana de empresas en crisis? Es en dividir en sectores y saber qué es lo que está pasando realmente en nuestro país. El día lunes tuvimos el sector de turismo, donde hablamos con Verónica Sevilla, quien nos dijo que realmente Verónica nos dijo que realmente las pérdidas son cuantiosas y que han cerrado muchos hoteles. Ayer hablamos con el tema del deporte. De todas formas, ya la Liga Pro inicia este fin de semana y se va a reactivar un poco el fútbol, pero no hablemos solo de fútbol. Hay muchos otros deportes que han cerrado sus competencias, que han cerrado las puertas y, por ejemplo, lo que son gimnasios y lo que son escuelas deportivas también han cerrado y eso implica muchísima pérdida para el país. Hoy vamos a hablar sobre el tema de construcción. Nos acompaña en nuestro panel el ingeniero Bernardo Sevilla, quien es empresario y tiene conocimiento, bueno, gerente de Innova, y quien tiene conocimiento completo del tema de la construcción y de lo que está pasando en nuestro país. Según nuestras investigaciones, tenemos alrededor de que la contracción del PIB en este año va a ser del 6.7% y se han perdido más de 15.000 millones de dólares en el sector productivo. Bernardo, bienvenido, los micrófonos son tuyos, por favor, preséntate. Así es, muchísimas gracias Karina por la invitación. Saludos a todos los que nos escuchan y ven por esta señal live. Realmente es un honor estar aquí. Efectivamente, yo soy gerente general de Rinnova. En Rinnova somos una fábrica de acabados de construcción. Proveemos a todo el mercado de la construcción, de la decoración y del diseño de interiores de distintos tipos de productos, entre esos revestimientos, a manos, fabricamos aquí en el Ecuador con manos ecuatorianas, materiales 100% ecuatorianos y somos una empresa que tiene 10 años de justamente buscar el cambio de la matriz productiva para el Ecuador, crear productos en el Ecuador para el Ecuador y para el mundo y muy distintos y sobre todo enfocados en las capacidades maravillosas que tenemos los ecuatorianos, que es el desarrollo y la creatividad y hacer productos para el mundo entero. Así es, muchas gracias por estar aquí. Definitivamente la realidad de la construcción estos últimos años ha sido muy difícil. Yo considero que antes de entrar en la época de pandemia veníamos ya como sector y como proveedores, porque yo creo que la dinamización de la economía a través de la construcción realmente es un círculo virtuoso. ¿Cuál es la gran magia que tiene la construcción? Y es que emplea mano de obra que usualmente no está, no son, es un impacto muy grande, es masivo el uso de la mano de obra. En realidad, en la construcción la tecnicidad es poca, salvo ciertas técnicas constructivas, pero utiliza mucha mano de obra. Y utiliza mucha mano de obra que en realidad no tiene una formación muy alta, sino más bien, inclusive hay gente que ha dejado la escuela o ha empezado a trabajar maestros de albañiles y gente que empieza a familiarizarse con esta actividad desde muy temprano y además emplea una gran cantidad de gente. Entonces el impacto social es enorme, la dinamización de la economía a través de la construcción es muy grande porque en un proyecto no solamente entra la empresa constructora, entran promotores, entran toda la mano de obra que provee toda la cantidad de contratistas, entre esos los proveedores, como en el caso de la empresa que yo manejo, y se forma realmente un círculo virtuoso. Desde la señora que viene muchas veces a vender los tostados con chulpi en la acera, la tienda de la esquina, en realidad es un dinamizador de la economía, el sector ferretero, bueno, sin duda uno de los sectores que más dinamiza la economía en el Ecuador. En este año, después de los efectos de la pandemia, realmente el tener que enviar a toda la gente a la casa, el parar las construcciones y las grandes obras que se estaban haciendo o las pequeñas obras, ha sido un costo muy alto. Realmente el sector ha pasado una etapa muy dura
pero sin embargo de eso, es un sector de muchos ecuatorianos que le apuestan al Ecuador en general. Yo creo que el que entra en construcción y las constructoras que llevan años en el Ecuador buscando hacer crecer el negocio y la economía y la dinamización del país, son personas con una realmente considero un objetivo y una mística muy fuerte de apoyar al país. Esa es la realidad. Fuera de las obras que se hacen que en el Ecuador cada vez son mejores, sin duda es una convicción por el aporte al país. Con eso, obviamente, el entrar en pandemia fue muy duro. La gente, el empleo de la mano de obra en el sector de la construcción en el Ecuador, estamos hablando de casi 460,000 familias que se benefician del trabajo en este sector. Entonces el impacto es enorme. Parar la economía, parar a la gente, enviar a la casa fue muy duro, pero hemos retomado las actividades, eso sí. ¿Cuál fue el impacto, si tú tienes cifras, de las pérdidas que tuvo este sector durante la pandemia? Bueno, en el caso del sector, el sector ha perdido básicamente en la etapa marzo a mayo del 2020, comparado con el marzo a mayo del 2019, la construcción redujo ventas en un 64%, perdón, 61.4%. Eso es aproximadamente son 565 millones de dólares en el trimestre. No hay que estar muy conscientes que la construcción directamente aporta el 10% del Producto Interno Bruto en el Ecuador y las actividades conexas a otro 10% del Producto Interno Bruto. Así es que el impacto ha sido muy fuerte. La construcción en el primer trimestre del año de la construcción fue, contracción, perdón, fue del 7.1%. Entonces eso te da una cuenta cuál es el impacto que el sector ha tenido y que el país ha tenido, ¿no? Estamos hablando de que, imagínate, en el Ecuador, para que tengas una medida de lo que hace el sector de la construcción o de lo que podría ser el sector de la construcción, el déficit de vivienda es alrededor de 350,000 a 500,000 viviendas según el Midubi, ¿no es cierto? Y alrededor de 110,000 hogares se forman al año, son nuevos hogares, y se construye apenas 40,000 viviendas formales en cada año. Eso es anteriormente. Imagínate en la época de pandemia qué es lo que ha pasado. Realmente los empleos que se han perdido son alrededor de 46,000 empleos. Esto es obviamente de acuerdo al, al, a la data que se tiene del sector a través del BIES en cuanto al empleo formal. No hay que olvidarse que el sector de la construcción tiene una parte importante que es el sector informal. Entonces, esos han sido los impactos en este caso. Estamos hablando de más o menos 40,000 personas que se han quedado sin empleo. Me supongo porque son obras paradas o obras que se quedaron ahí y no se van a volver a reactivar. 46,000, exactamente. O sea, 46. y más tal vez porque estábamos hablando de la parte formal. Sin duda, son obras que están en stand-by, sin duda. Hay obras que también hay muchas empresas que han tenido que cerrar sus actividades conexas al sector de la construcción. Este momento económico que ha afectado a todos en el Ecuador ha sido de un impacto muy grande en todo tipo de empresa, y esto viene desde realmente la tienda de la esquina hasta la empresa más grande, porque el no tener ingresos durante, pues ahorita son varios meses, no hablemos 3 o 4 meses, hay empresas que han empezado con sus actividades, pero retomar la actividad en la parte constructiva, comercial y todo toma bastante tiempo. Entonces sí es un proceso que muchas empresas que vienen ya de una etapa en crisis no han podido sobrevivir.
Bueno, y cuéntame en la parte positiva, ustedes fueron los primeros en abrir operaciones, ustedes empezaron desde mayo ya a trabajar con un plan de contingencia que lo presentaron al COE Nacional. Dos preguntas ahí básicas. Uno, ¿cuál fue la inversión que tuvieron que hacer para que la gente vuelva a trabajar y a confiar y a no contagiarse, por supuesto? Y dos, este plan de reactivación, bueno, sí les ha agilitado un poquito más la pérdida, o sea, les ha bajado la pérdida en lo que ustedes tenían proyectado. Bueno, sin duda, exactamente como tú mismo mencionas, el sector de la construcción y en base a su convicción, yo creo que el hecho de reactivar y emplear y la responsabilidad social que tiene se enfocó principalmente en lograr el hecho de que la actividad empiece, ¿no? Y ser ejemplo más bien y proyectos pilotos. En eso se ha trabajado mucho con la directa, en relación cercana con el COE nacional. En el caso de las empresas formales del sector, casi yo te puedo decir que el cumplimiento de la normativa de seguridad industrial es indispensable en todas las empresas, pero en el sector formal es un requisito que todos cumplimos y el hecho de tener esos protocolos establecidos permite también adaptar de mejor manera a la gente y que la gente también ya está familiarizada. Entonces, hay una parte importante que se hizo en cuanto a capacitación, en cuanto al manejo de la gente. Se establecieron, primero fueron 15 proyectos que se calificaron en Quito y Guayaquil para que sean, en base a los protocolos de bioseguridad, tengan la apertura para poder iniciar actividades. Entonces se hizo un plan piloto. Ese plan piloto fue monitoreado, yo diría, pues a diario 24/7 por el COE y por los mismos, el mismo sector, justamente para demostrar que sí se puede trabajar en medio de la pandemia tomando medidas de seguridad y sobre todo también invirtiendo en que y capacitando a las personas. Ahí existieron dos tipos de formas de reactivar. La una es a través de la modalidad de campamento, es decir, que los trabajadores venían y hubieron algunos empresarios, constructores que tomaron esa modalidad, es decir, los trabajadores venían y se quedaban a dormir en las obras, ahí se alojaban, ahí pues se les brindaba toda la alimentación, todas las facilidades y las condiciones adecuadas para que ellos trabajen un tiempo prolongado y luego les permitan regresen. Pero todo esto también tiene un costo, como tú lo mencionaste. La otra parte, en la otra parte del sector se establecieron medidas de asegurar las cadenas, por ejemplo, de transporte. Se invirtió en transporte de los empleados, obviamente en todo lo que es equipos de bioseguridad y permitir que ellos tengan asegurado el llegar desde su casa hasta la obra, hacerlo de manera segura y regresar a su casa y estar sanos, que eso es el principal objetivo también del sector, es decir, hacer una actividad dentro de un lineamiento en el cual se precautele la seguridad y salud de todos y se logre la producción planteada, ¿no? Obviamente, como tú dices, no se han logrado los resultados establecidos en el inicio del plan del año, como cuando tú haces una planeación en cualquier empresa, dices, ok, vamos a llegar en agosto, vamos a estar en estos niveles de cumplimiento de presupuestos. Eso sí es una realidad. Tú estás viendo en las cifras que yo he mencionado, el 61% menos de ventas en ese periodo es un impacto muy fuerte, pero se está dinamizando el sector. Hay algo interesante que es muy, muy importante, es el hecho de que las personas, se ha demostrado que las personas que han estado confinadas tienen una intención de compra de vivienda propia más alta. Ha sido una experiencia en la cual muchas personas han visto esto como algo prioritario. Entonces, eso también es un impulso que hay que aprovechar y darles las facilidades a todos para que esa intención de compra se convierta en realidad. Adicionalmente de que todos tenemos que trabajar en conjunto para que reactivar la economía del país en general, ¿no? Para que haya
todos puedan acceder a este tipo de beneficios. Bueno, como lo que yo veo, no son todas malas noticias y la verdad es que uno quiere vivir de mejor manera, ¿no? Ahora que nos ha tocado quedarnos en casa, confinados en casa, queremos que nuestra casa se vea más bonita o vivir en un lugar más bonito, porque ya pasamos más de las 24, bueno, las 24 horas en casa cuando no tenemos que salir. Antes teníamos que salir a nuestros trabajos, vivíamos otro ambiente y realmente solo llegábamos a dormir a casa. Ahora que ya nuestra casa se convierte en nuestra oficina, en nuestro lugar de estudio, pues me parece espectacular que haya esa visión positiva, que haya gente que quiera mejorar su vivienda o cambiarse de vivienda, y esa es una oportunidad, por supuesto, para el sector. En ese punto vamos con lo positivo. ¿Cuáles son los planes de reactivación económica que el sector mira o que quiere aprovechar en este tiempo? En inicio, aprovechar, esto es mucho de recursos, ¿no? En general, el sector requiere tanto para las empresas que estamos dentro del sector, tanto las que emplean de manera directa y hacen los proyectos como los proveedores, el acceso a capitales, porque eso es fundamental para poder mantener la actividad y acceder a capitales que tengan tasas adecuadas, porque eso también es muy importante. En el Ecuador realmente la tasa de endeudamiento y el costo del dinero hace que siendo una economía dolarizada tengamos costos, sea muy cara, ¿no? Sea muy cara porque el capital es caro. Entonces, yo consideramos que es vital el hecho de que todos tengamos un acceso a capital para los proyectos, que se fomenten los proyectos. De hecho, hay instituciones que estaban dispuestas a financiar proyectos tanto a los promotores y el acceso a créditos adecuados por parte de la población. El objetivo nuestro y lo que el sector busca es que por lo mismo que tú pagas en una cuota de arriendo, puedas acceder a la compra de una vivienda y que sea de las similares características sobre lo cual estás pagando. Entonces, existen algunas líneas de crédito que permiten hacerlo de esa manera. Bueno, en el caso del BIES, ellos tienen sus líneas de crédito a tasas adecuadas, ¿no es cierto? A tasas, la una es en el caso del BIES tenemos obviamente la parte del el crédito al 5.99% que ellos dan para viviendas de hasta $90,000 y hay uno de 4.99 con 5 entradas hasta $90,000 y otra que es del 5.99 hasta $90,000 sin entrada y otra que es de 6.99 sin entrada. Esa es muy importante porque eso es lo que debería agilitarse y poder trabajar de manera que la gente acceda. Otro de los puntos importantes es promover el hecho de contratar créditos hipotecarios. Ahorita ellos están enfocados mucho, el BIES, en promover el crédito quirografario, ¿no es cierto? Gasto. Entonces, es importante eso. También yo considero que es fundamental de parte de la banca privada el obtener líneas de crédito que permitan acceder a capitales a precios adecuados, ¿no es cierto? Eso es indispensable, porque si tú te compras una casa al 11% o al 8%, son tasas extremadamente altas para una economía dolarizada. Entonces, solamente con esa carga de intereses sobre el capital, las cuotas son extremadamente altas y para las personas es muy difícil acceder a algo propio. Eso yo considero que es vital dentro del sector para apoyar y reactivar. El otro punto que es importante es la normativa de construcción, la agilitación de los procesos en las distintas cantones y las autoridades reguladoras, ¿no? Porque a veces el trámite de cuando empieza un proyecto a cuando se regulariza o se logra la propiedad horizontal pasan 2 años hasta que se aprueba todo. Entonces, la tramitología debe volverse también mucho más liviana ahora que todos hemos empezado a familiarizarnos cada vez más con todo lo que es online.
hay que aprovecharlo, hay que hacer una normativa donde los trámites se hagan online, las aprobaciones sean online y todo funcione online. Eso es lo ideal. Hay algunas instituciones en el país que sí han hecho de esa manera y eso también es, como tú decías, hay que buscar las oportunidades en estos momentos de crisis, cómo salir y aprovecharlas, ¿no? Bueno, como tú has dicho, entonces es una oportunidad enorme para que la banca privada y la banca estatal vean con buenos ojos lo que es la construcción. Como tú dices, esta parte importante que realmente yo no me había dado cuenta y ustedes como están dentro del mercado se dan cuenta que la gente está buscando vivir mejor, ¿no? Vivir en una casa más bonita, en un sitio mejor para poder, que están pasando ahí más su tiempo. Entonces, al aprovechar esto, es un llamado, por supuesto, a los entes financieros, tanto estatales como privados, para que otorguen créditos, líneas de crédito que sean mucho más abiertas a intereses más bajos. El tema de proponer a la gente que tenga su casa propia, creo que es importante. Como tú dices, el BIES está promocionando más lo que es el préstamo quirografario. Yo creo que es por el tema de que la gente necesita liquidez, ¿no? Hay que pagar colegios, hay que pagar todos los gastos de casa y lo que están buscando es eso, liquidez. Entonces, de todas formas, el obtener una vivienda propia también es un seguro para todo, para toda la vida, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en la parte positiva en la que ustedes están apuntando es perfecto. Y veo también que igual las empresas constructoras o el segmento de la construcción empezó primero porque, como tú dices, ustedes ya tenían sus protocolos de seguridad. Ahorita lo que implementaron fueron los protocolos de bioseguridad. Dentro de todo esto y dentro de este apoyo que ustedes necesitan, ¿qué más ustedes necesitan promover o que exista de parte del gobierno o de la comunidad para que se agilite un poco más el negocio de la construcción, el sector de la construcción? No, en general, como yo te decía, es muy importante la parte del acceso al capital. Yo creo que esa es la principal, una de las principales, ¿no? O sea, y la parte de trámites sin duda es fundamental para que todos podamos acceder más rápido a hacer trámites y poder hacer que los proyectos se viabilicen de manera adecuada. Eso es muy importante. Obviamente hay un marco de estabilidad que todos buscamos en el país, que es la parte de política tributaria y política, que en estos casos, claro, ha estado sin duda un Estado sin recursos y con un alto gasto. Yo creo que han hecho unas cosas importantes en el cambio de eso, pero también todos los estados sujetos, no sé si te van a cobrar el anticipo al impuesto a la renta, y eso también hace que en cierta manera la parte privada eh, se frene en ciertos pasos que quiere dar. Yo creo que lo que hay que hacer es abrir el país a que vengan capitales de afuera. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es, uno, la normativa que tenemos para los inversores externos, el hecho de que hay acceso a capital y, tú no, y la parte del ISD obviamente sea revisada para que entre capital y se quede en el Ecuador y se fomente también. Nosotros tenemos un país maravilloso, tenemos una gente espectacular, eh, podemos hacer grandes cosas en el mundo. Lo más importante es tener estabilidad y creernos también que lo podemos hacer como ecuatorianos que somos, ¿no? O sea, tenemos muchas oportunidades que podemos aprovechar. Desde el punto de vista de situación geográfica, todos somos bendecidos bueno, yo soy una persona de fe, por Dios, y a todos los que, en todo caso, por la madre naturaleza, lo que ustedes quieran creer, pero en general somos bendecidos en el Ecuador por toda la situación que tenemos. Tenemos el mejor país. O sea, no hay un país que cumpla todas las cosas que tiene, solo nos falta nieve para poder compararnos con Suiza tal vez, pero de ahí tenemos mar, tenemos unas grandes cosas. Y eso es lo que yo considero, o sea, tener gente que cree en el país, políticas adecuadas para la inversión. En el caso de la inversión en construcción es fundamental. Como yo te comentaba,
el impacto, ¿qué es lo que sucede? Y yo te hago la referencia en mi caso como empresa. Nosotros estamos trabajando en una jornada reducida con la gente, ¿no es cierto? Porque la dinamización de nuestra economía bajó totalmente. Pedimos créditos de los que el gobierno había ofrecido como compañías para la reactivación de las empresas y, y ha sido un trámite extremadamente largo y difícil y tampoco hemos accedido a esos capitales. Y tú tienes mucha gente que está trabajando en el sector, no solamente empresarios, sino, o sea, digamos, no solamente el constructor per se, sino, te digo, desde el hecho de tener una pequeña ferretería al lado de la construcción o en una población pequeña. El punto, algo que es interesantísimo, que por ejemplo es parte del sector de la construcción, es el número de locales de ferreterías que existen en el Ecuador. ¿Cuántas manos de obra emplean? ¿Cuánta gente tienen? ¿Cuánto hacen industrias? El sector ferretero es un sector que en número de personas y de servicios aporta a todo el país, aporta a todo el país. Entonces, que eso te digo, y se nutre de la construcción, de uno de los, digamos que es la madre, la nave nodriza es la construcción y de ahí vienen una serie de distintas actividades indirectas que son parte de, ¿no? Como te decía, la persona de la esquina que vende chochos, el del catering que sirve a la gente, o sea, genera una dinamización de la economía y un círculo virtuoso muy importante. En lo que tú me has dicho, Bernardo, hay una parte, una de las preguntas que me hicieron temprano cuando empezamos a promocionar, nos decían, ¿qué posibilidad hay o qué apertura hay, han visto ustedes dentro del tema de la construcción, de que muchísima gente del exterior quiere vivir en el Ecuador? ¿Existe ese mercado, ese nicho de mercado en realidad, que hay gente del exterior que quiere venir a vivir al Ecuador y busca comprar casas, busca comprar villas cerca del mar o en Cuenca, de lo que yo sé que les gusta, y que eso deberíamos aprovechar, que esa es una muy buena fuente de ingresos para el Ecuador y para el tema de la construcción? Sabes que sin lugar a dudas es así, es una realidad. Por todas las pocas cualidades que yo he dicho que tenemos como país y que me puedo quedar enumerando hasta mañana, que es del Ecuador, la gente quiere venir al Ecuador a vivir. Sin duda, debemos trabajar todos por hacerlo así de atractivo y maravilloso. Y eso es una responsabilidad de la sociedad y del Estado, de todos, trabajar por eso, porque teniendo un país maravilloso, lo que más, y además una gente preciosa es muy hospitalaria con las personas que vienen, enamora. Y eso yo considero que es parte, no solamente, es parte de un programa global que nosotros deberíamos hacer como nacional, porque hay una parte que es el venir a vivir, ¿no es cierto? El venir a estar acá. Yo he trabajado con algunas personas extranjeras a quienes nosotros les hemos hecho los acabados en Cotacachi, por ejemplo, porque nosotros utilizamos técnicas de Estados Unidos que fueron adaptadas para la producción de nuestros productos aquí y ellos nos buscaron. Entonces hemos conversado con ellos ya de unas lindas zonas. Hablo de una sola de los sectores que están muy cerca de Quito, donde tú ves que la gente ha comprado propiedades para vivir y retirarse, ¿no es cierto? El otro punto es lo de las playas. Nosotros tenemos playas maravillosas, el desarrollo de sitios de vivienda o de sitios de veraneo o de descanso, es una fuente importante de ingresos para el país, de divisas también. El que la gente venga a pasar, eso obviamente va también enmarcado, como tú hablabas hace un momento, con la parte de turismo y también de hostelería y hospedaje en el Ecuador y vivienda. De hecho, hay muchos lugares que son famosos a nivel del mundo por tener lugares de veraneo para las personas, ¿no? O sea, no hay que olvidarse que sobre todo hablemos en países como Estados Unidos o Europa, hay personas que les gusta tomar su verano o su tiempo
o gente que se retira a ir a vivir en otros lugares y volver a estar transitando y aprovechar eso para crear proyectos en el Ecuador que permitan eso, ¿no? Teniendo estas características como país. Bueno, entonces lo que nos ha dicho Bernardo es la apertura de fronteras en el tema de inversiones y por supuesto promover el Ecuador como un lugar para vivir porque es un lugar maravilloso. En todo esto también tenemos otra de las preguntas que nos vino cuando estábamos promocionando el programa. Nos dicen, ¿no? ¿Qué pasó con las mega obras? ¿Existen mega obras en el Ecuador? ¿Se están realizando mega obras? ¿Hay mucha gente activa en esto o no es lo mismo que hace unos años atrás? En realidad, en este momento es muy reducido el nivel de obras que el Estado está contratando. Algo que es importante ahí y aprovecho para mencionar, es el hecho de que el Estado tiene una deuda grande con contratistas de las mega obras anteriores, y esos son algunas empresas formales del sector que tienen valores adeudados por más de 2 años de proyectos de la anterior administración o que se terminaron en la actual. En realidad, en eso para el gobierno actual ha sido difícil, yo creo que fomentar la inversión en infraestructura lo que lo que tenía anteriormente y el déficit actual obviamente, de dinero que tiene, ¿no? Se está haciendo algo en lo que es de pavimentación de carreteras y ese tipo de obras, pero no se está fomentando. Ahí lo ideal, yo considero que el gobierno siempre debería buscar las alianzas público-privadas y las concesiones, pero concesiones con un marco legal importante, y adicionalmente, cuando una empresa entra a concesionar, usualmente las obras el nivel es bajo de corrupción, y me atrevo a decirlo así, porque la empresa está súper enfocada en ahorrar sus costos. Ahora, la transparencia es fundamental después de los casos que hemos vivido en el Ecuador y de lo que se conoce. Hay que crear un marco en el cual la ejecución de los proyectos sea transparente, con una rendición de cuentas importante, revisiones totalmente a tiempo, porque yo creo que pues es difícil cuando de golpe se menciona, por dar un ejemplo, en una noticia o a través de algún medio o a través de una persona que denuncia que el costo de algo está en 4 o 5 veces del precio de lo que realmente cuesta, que lo que debe haber costado debe tener una utilidad justa para quien lo ejecutó. Pues eso ya es mucho sentido común. Estamos hablando de que no se puede comprar algo que es extremadamente caro y así porque sí. En realidad yo creo que en eso hay que trabajar y ser muy transparentes. Ahora, cuando tú abres el país a la inversión extranjera y a las concesiones, es mucho más fácil para el Ecuador entrar en procesos en que vengan los capitales al Ecuador e inviertan y se baje este nivel de costos altísimos que se han tenido en obras donde se han gastado mucho dinero. Lastimosamente se ha desperdiciado y no se ha aprovechado el momento adecuado, pero eso es así. Ahora hay que mirar hacia adelante y hay que ver como país qué hacemos, qué viene para adelante, ¿no? O sea, ya todos los seres humanos tenemos que aprender de las épocas pasadas y ver así y construir de manera adecuada y firme y bien hecho. Y eso se lo puede hacer. O sea, el país hay empresas importantes en el mundo que pueden venir a hacer carreteras, a hacer infraestructura, a administrar, y que están probados que lo pueden hacer de manera exitosa, ¿no? Con ese positivismo tuyo, Bernardo, hacemos un resumen de toda esta entrevista. Si bien es cierto, el sector de la construcción ha perdido más
ha perdido más de 46.000 empleos, nos dice Bernardo. También es importante dar a conocer que fue uno de los primeros sectores que se reactivó en el mes de mayo, con todos los protocolos de seguridad, gracias a Dios. Bueno, gracias a su trabajo constante en esto, la construcción siempre mantuvo los temas de protocolos de seguridad y aumentaron los de bioseguridad. Hay muchas ganas de trabajar en el sector, hay muchas ganas de salir adelante, hay una oportunidad enorme, piden, por supuesto, créditos flexibles, créditos que apoyen a la reactivación del sector de la construcción. También estos créditos que existen en el BIES, que existen en la banca privada y en la banca pública, para lo que es tener su casa propia. Como después de la pandemia todo el mundo quiere tener su casa propia, eso es algo positivo. Y bueno, Bernardo, para concluir esta entrevista de empresas en crisis en la construcción, quisiera que hagas un cierre de todo lo que habíamos conversado, ya para despedirnos de todos y por supuesto con ese positivismo que te caracteriza. Muchas gracias. Realmente quiero invitarles a todos a que realmente confíen en lo que nosotros como ecuatorianos podemos hacer en general. Es una época para todos difícil. En realidad, considero que son pocos los ganadores de esta pandemia, es decir, los sectores ganadores, pues son muy pocos, al menos en el Ecuador, porque tal vez en otros países o en otros continentes hay mayor número por la tecnología y ese tipo de cosas. Pero sí decirles que trabajando todos y mirando hacia adelante podemos salir de esta crisis con, obviamente, responsabilidad, con aplicando las normas de bioseguridad. Eso es fundamental. Algo que tú mencionaste es el hecho del acceso, nuevamente repito, la parte de capital, porque también hay unas ciertas normas a veces algún rato yo trabajé en banca y conozco que una parte es la banca privada cuando tiene que ser estricta en cuanto a el manejo del dinero de sus depositantes y cómo prestarlo, pero también hay una norma, yo diría que se debe ver más allá en cuanto a las características de las empresas, los proyectos, la situación, el carácter de las empresas para apoyarles en este momento y sacarlas adelante. Y esto va a todo el sector, a todo el sector del país. Eso es fundamental. En este momento todos tenemos que trabajar y todos tenemos que aunar nuestros esfuerzos para salir adelante. Eso sí es vital. Yo considero que no es situación solo del Estado, no es situación de todos los ecuatorianos. Los ecuatorianos debemos trabajar todos responsablemente, hacer nuestro trabajo conscientemente, guardando las normas de bioseguridad, y estoy seguro que vamos a salir adelante. Y mantenernos siempre unidos en el largo plazo, independientemente de que hayan diferencias entre todos. Siempre es lo mejor que podemos hacer es construir un Ecuador mucho mejor a través de aunar nuestros esfuerzos. Eso, muchísimas gracias a ustedes. Yo sí estoy seguro que podemos salir adelante apoyándonos todos y vamos a tener un excelente país y un excelente futuro, que es lo más importante. Bueno, con lo que nos dice Bernardo, damos cierre a esta entrevista. Nosotros en esencia lo que promovemos, por supuesto, es el positivismo. Y nuestro entrevistado, el ingeniero Bernardo Sevilla, gerente general de Innova, nos ha dado una muy buena idea. Todos unidos podemos salir adelante. Es cuestión de creer en nosotros, es cuestión de planificar y hacerlos bien. Si bien es cierto, tenemos pérdidas en el pasado, pero eso dejemos al pasado y salgamos adelante. En esencia, les brinda muchísimos consejos, como en la construcción, por ejemplo, ellos son planificados. Usted también debe ser planificado, positivo, y por supuesto llegaremos a cumplir las metas que tenemos. Muchísimas gracias, Bernardo, por tu presencia en nuestro programa En Esencia de Empresas en Crisis y por supuesto por tu aporte. Muchísimas gracias, Karina. Saludos a todos, una bendecida tarde y pues ahí salimos adelante todos, seguro. Gracias. Una linda tarde para todos. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde en mi Instagram Live. Vamos a hablar de las empresas textiles.